Bueno, y seguimos con este espacio por la mañana. Berito, mira, hay una entidad ciudadana que se llama Sed de Justicia, que ha decidido introducir el próximo lunes una denuncia querella en contra del ex candidato presidencial del PLD y ex ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y también contra su sucesor en el cargo, el señor Pepín, por el manejo irregular de 19.000 millones de pesos en compra de hormigón asfalto caliente. Esto me recuerda, Brito, la famosa denuncia querella que en 1986 encabezó el doctor Marino Vinicio Castillo contra las denuncias de corrupción que se hicieron en ese entonces y que fueron terribles esos hechos y fueron llevados a los tribunales. De hecho, varias personas resultaron, gente de mucho poder resultaron condenadas en ese entonces. Bueno, pues ahora esa entidad, Sed de Justicia, se apresta a llevar a los tribunales el caso de que tanto se habló, de unos 11.500 millones de pesos que se destinaron a reparación, supuestamente, a faltar calles en todo el país. Nosotros en ese entonces decíamos que con 11.500 millones de pesos se falta el país entero. Y hasta le faltan la casa a los barrios pobres. No se sabe dónde fue que Gonzalo hizo esa, eh, eh, hizo esa operación de asfaltado. Pero la verdad es que el hecho fue denunciado en varios espacios y no ha habido una explicación lógica de eso. Como no ha habido una explicación lógica del caso de Punta Catalina. Y uno lo que quisiera es que estos casos se han llevado hasta las últimas consecuencias. Por lo mismo que tú decías hace un momento, Brito, y yo recuerdo que hace 2 años tú me dijiste a mí que la sociedad dominicana estaba en una situación de tanta crispación por esos hechos de corrupción. Y tú decías que fácilmente tumban a todo el mundo del poder y lo sacan. Yo recuerdo que tú decías, y eso es por decirte así. Y así mismo fue, la sociedad dominicana se expresó el pasado día 5 de julio, aceptándole un duro golpe a la falta de transparencia y a los niveles de corrupción en que ha caído la sociedad dominicana. Y bueno, en esa entidad Sed de Justicia, que no sé quiénes son ni quién encabeza ese movimiento. Bueno, pues el próximo lunes va a depositar una denuncia querella en contra de Gonzalo Castillo y debe pedir su sustituto en el cargo. Bueno, son tiempos que es zafra de cosechar todas estas cosas. Es verdad que hay una franja importante de la población que quiere ver sangre, incluso con la realidad de que sangre es para sangre desde el punto de vista del daño que se ha hecho, y que alguien pudiera decir eso hay que confirmarlo, hay que comprobarlo, puede ser que no, puede ser que sí, o puede ser que sea mayor a como incluso se pueda uno imaginar la situación, pero el esquema está planteado. Y lo bueno de esto es que hay una inspiración de confianza y un voto de confianza a la representación de quien está llamado en protección del Estado, en protección del daño a una sociedad
que es quien procura justicia, por eso es un procurador, en este caso una procuradora, que tiene el revestimiento y la legitimación profesional y moral y de apoyo hasta social y popular de toda una sociedad. Que sin que se deje tranquila desde el punto de vista de uno, de quienes puedan hacer opinión pública y expresar su interés y de que está en espera de que las cosas tengan un cambio real en ese sentido, en ese tema sobre el combate de la corrupción. No porque haya que perseguir funcionarios del presidente Medina, ni que se traten de funcionarios del PLD. Es que esa situación, de la manera tan pedante, vulgar, ligera, burlona es la palabra, ¿sí? Cómo se manejó el Estado y no se investigan esas denuncias, que no es capricho de la gente, sino que Nuria Piera ha hecho denuncias y ha presentado en su investigación, hasta donde un trabajo periodístico permite, situaciones de quienes pudieran estar interesados de aclarar su situación, y qué bueno que hasta terminen, son esos funcionarios. Alicia ha hecho grandes denuncias, muy responsables también, que deben ser esclarecidas, y que esos funcionarios que se imputan y se señalan con ese involucramiento de cientos y hasta miles de millones de pesos, fuera de una investigación, un sometimiento hasta un expediente que finalmente exista, ellos deben esclarecer, demostrar hasta en los tribunales, si se respetaran, que lo que se dice de ellos no es cierto. Pero sí hay que dejar que las cosas se hagan porque deben hacerse y se tienen que hacer, sin que uno se descuide, la población, en hasta un mecanismo de presionar y estar interesado en recordar que estamos pendientes. Pero sí tiene que haber acciones concretas que no fallen en lo que tiene que ver con ese proceso, con todo el protocolo, la investigación, las evidencias, porque aquí se van a ver muchas cosas que la gente no solo se pondrá las manos en la cabeza, sino que hasta muchos van a caer de espanto. Porque de seguir las cosas en este país como van, con un deterioro al margen de la votación, que votó el 50%, que el sistema de partidos políticos sigue siendo un pilar importante desde el criterio de que siguen teniendo influencias en las organizaciones sociales, profesionales del país. La gente sigue apoyando y que se involucren los senadores, diputados, regidores, síndicos, y votan por el presidente de la República todavía un % alto, que la abstención es de un 40, de un 50, de un 25, entonces, cual sea el esquema. Pero sí es cierto que pudiéramos, con esta dejadez, ese ver hacer, ver pasar, el laissez-faire, estar construyendo una oportunidad y una situación para la sociedad dominicana que pudiera ser tarde lo que se pudiera estar avecinándose en el futuro, como ocurrió en Venezuela, como se ha dado en otros países, un deterioro del sistema de partidos que son los partidos pilares determinantes de manera transversal en el fortalecimiento de la democracia,
que pudiéramos estar en presencia en la República Dominicana en el futuro inmediato, en situaciones por estar los políticos traicionando el compromiso de su papel frente a la sociedad y solo viendo los partidos, el poder, el Estado, las funciones públicas como un botín de guerra de ellos y sus familias y amigos y vecinos para repartirse de manera vulgar y muy ligera, con esa vulgaridad, altamente ligera, sin reparo y sin ningún miedo y ninguna consecuencia, el erario de la sociedad dominicana. Entonces, en ese ánimo, en ese criterio, es sumamente delicada la situación que pudiéramos estar construyendo, viendo en el país, en el futuro, de esto no tener una acción, por lo menos en esta coyuntura y en este momento, porque el ansia y el deseo, no porque sea una ansiedad, ni porque sea un deseo de que alguien piense o se quiera hacerle daño a alguien, de perseguir a este y a aquel no, pero aquí hay gente que tiene que caer preso. Aquí hay gente que tiene que explicar cosas. Y mucha gente. Que decirle cosas a los dominicanos. ¿Cómo es? Y mucha gente. Entonces, porque es el extremo del extremo mismo lo que en este país se ha presenciado, lo que se ha dicho, lo que no se ha dicho en las redes y en los medios de comunicación de estos espacios de investigación que de manera responsable se han hecho estas denuncias, que requiere que el país tenga una definición de eso, Alexander, porque eso no es que se hagan esas denuncias y que eso quede como un hecho más, porque el precedente sería demasiado fuerte para los que están y los que vendrán. Exactamente, así es. Hacer lo que vengan ganas. Mira el caso, por ejemplo. Y se anidarán situaciones, democráticamente hablando, muy delicadas para el futuro del país, en un esquema de este efecto. Mira por ejemplo el caso del INESPRE. El INESPRE recibía, creo que 60 millones de pesos mensuales. Pero el INESPRE no estaba haciendo nada, absolutamente nada. Incluso los supermercados esos que el INESPRE tenía fueron cerrados. Sí. Ahí no se estaba haciendo absolutamente nada. Pero todos los meses le mandaban 60 millones de pesos. Entonces hay que averiguar qué era lo que estaba haciendo INESPRE. El caso, por ejemplo, de Alejandro Montano, que vivía en una casita de 2 habitaciones ahí en el Cacique, cuando asumió como director de la casa. Y Alejandro Montano está haciendo un complejo habitacional ahí en el 7,5, que se calcula en unos 5,000 millones de pesos. Entonces, todas esas cosas, la sociedad dominicana, hay que explicarle todas esas cosas a la sociedad dominicana. Es como tú dices, si esos casos no se investigan y los culpables se llevan a los tribunales, eso será funesto para las presentes y futuras generaciones. La gente va a dejar de creer en la institucionalidad, en las instituciones del país. Y eso sería muy grave, muy lamentable. Aquí hay que sentar un precedente. Y por eso yo saludo esa entidad que se llama Sede de Justicia, lleve su caso a la corrupción. Mira, ayer, por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores canceló a cientos de funcionarios que tenían sueldos lujosos como cónsules, vicecónsules y embajadores. Esos cargos consulares y diplomáticos, ¿verdad?, eran un
privilegio. Era un privilegio. Ahí están los hijos, las esposas, los hermanos de todo el que era funcionario en el pasado. Es más, la mamá del procurador era embajadora en Alemania. Es como dijo Tomás Castro, si tú quieres buenos puestos en un gobierno, tú tienes que buscarte 3 o 4 hermanas. Esa cancillería que se desnaturalizó y un grupo de bocinas queriendo vender a Miguel Vargas porque eran parte del reparto del beneficio del pastel de ese botín de guerra ahí que se lo dieron a él para que nombrara y no dejara morir al PRD, a Soldado Limpio. Fíjate el comportamiento de Sobe Bonilla, Rafael Sobe Bonilla, que donde hay una nómina, yo creo que ahí están todas las nóminas que se han hecho desde Lili para acá. Se lo dieron y repartió eso así. Y donde no podía poner a alguien del PRD, mandar a una institución para que ese funcionario de esa institución y mande a él uno para allá, que puede ser ese caso de la mamá de la procuradora. O sea, una situación increíble. Que fíjate el reportaje que se hizo recientemente de 2 nóminas ahí paralelas, igual que como están en otras instituciones. Una situación que la verdad es que de uno verlo así por pedazo el problema, el 60% o el 70%, y parecía una exageración de lo poco que se invertía como gastos de capital en obras, en lo que se distribuía en las instituciones, que eso no era, era la inversión directa en esas áreas repetidas de todas las instituciones, sino que de ahí va un 60 o un 50 y un 40% o hasta un 70% en corrupción. Porque había, bueno, hace una obra, 1.000 millones de pesos para una obra, pero ahí esas obras sobrevaluadas, una componenda total para las compras, manejadas de manera las licitaciones repartidas y vulgar, no había espacio para medianas y pequeñas empresas participar en buena ley, y uno veía las quejas de gente que incluso tuvo el valor de hacer esas denuncias, y otros que de vez en cuando lo introducían, lo tomaban en cuenta en una licitación como mediano o pequeño empresario, pero no porque a veces la ganaba y porque se la quitaban, sino para callarlo. Entonces, fue una concentración terrible que estaba dirigida desde el palacio. Uno oye funcionarios decir que ellos no podían hacer ni decir nada porque todo tenía que venir emanado desde el palacio. En muchas instituciones, en la mayoría, tenía que su mandato para nombrar un mensajero, comprar 5 camioncitos de agua de los botellones, para decir algo. Igual que había que hacer una inversión de 5, 10 mil, 8 mil millones de pesos en lo que haya que hacer. Oye, entre los cancelados. Es ver como presupuesto de esa institución, en las principales acciones y hasta las pequeñas tenían que tener el bautizo del palacio. Mira, Brito, entre los cancelados están William David Esteve Cruz, que estaba nombrado desde el 2006, Marco Montilla, desde el 2009, ese es hermano de Doña Cami, Helio Pacífico de Cristo, desde el 2010, además Luis Ligó y Emiliano Pérez Pinoza, el nicopoblano Emiliano Pérez Pinoza. Otros cancelados son Víctor Grimaldi. Víctor Grimaldi, Brito, caminaba en el mirador, y cuando Leonel, creo que fue en el 2008, 2007, por ahí lo nombró.
jamás fue por el mirador, y alguna de la gente de allá lo llamaron, no le cogió nunca la llamada. Se volvió loco, estaba en la Santa Sede como embajador. Humberto Salazar estaba en Corea, está cancelado hoy. Bolívar Marte, embajador en Cuba. Se le vendió al gobierno, escribió como 200 artículos que se al presidente Fernández. Se vendió como una latica de picantina. ¿Ah? Que Humberto Salazar se vendió como una latica de picantina al gobierno. No, es increíble cómo gente hasta por edad no respetar. José Miguel Soto Jiménez. Y de lo venden su dignidad por chele. José Miguel Entonces Soto. le dicen así, tú lo ves como señores importantes y la gran cosa en este país. Y se dice, ¿quiénes son esos? Y se dicen tres cosas que está cuestionando, me puedo a usted mismo, don. Sí. Eso es lo que usted. Mira, tu mente cree que es el precio suyo y la actividad y el ejemplo que usted le da a su familia. Ese era el ejemplo de él. Ese era el precio de él. José Miguel Soto Jiménez, el ministro de las Fuerzas Armadas, también fue cancelado. Estaba en Emiratos Árabes. Un tal Marino Benigüete, no sé quién es. John Guiliani, que estuvo en la Junta Central Electoral, también. Héctor Papo Domínguez, que era jefe del PRD en Santiago. Y desde creo que desde el 2012, desde el 2004 estaba en Japón. También Fausto Marino Mendoza, que fue del Tribunal Superior Electoral, estamos en Panamá, lo cancelaron. Daniel Guerrero, tu amigo Brito, lo cancelaron. Sí. José Castillo, amigo de nosotros, también está cancelado. El empresario José Nene Ureña, cancelado también. Y nuestra amiga Mildred Guzmán también, Brito, la cancelaron. Que estaba en Guatemala, creo que era. En Venezuela. Ay, yo pensé que era Donaida, que estaba en Venezuela. La cancelaron también. El ministro de Relaciones Exteriores había dicho, desde antes de asumir a cargo, que iba a barrer el servicio exterior porque estaba muy contaminado y que estaba excesivamente compuesto. Y habían sueldos de lujo. Hay que recordar que Danilo nombró a decenas hasta la hija de la Tora como cónsul, y a muchísima gente nada más para darle un sueldo, porque esa gente se quedaba aquí y estaban nombrados. Ahí hay incluso hijos de amigos nuestros, Brito, que no lo voy a decir por guardar el sentido de amistad, que estaban ganando lujosos salarios en el exterior y fueron cancelados, y estaban ganando esos salarios allá en distintos países del mundo y estaban aquí supuestamente haciendo trabajo político y no le estaban rindiendo una función al Estado. Mira, ayer, Brito, sí, el señor Carlos Pimentel, el director de contratación de compra y contrataciones públicas, dijo que el numeral 2, artículo 35, ley 340 del 2006, establece que solo pueden hacer el trabajo de contrataciones públicas las unidades operativas de las instituciones, es decir, que solo las unidades de compra y contratación de las instituciones pueden hacer esa función. Yo conozco de primera mano lo que se hizo en el Ayuntamiento del Distrito Nacional con el programa de las Naciones Unidas, el programa para el desarrollo de las Naciones Unidas, el PNUD. Y a mí me pareció una
una operación, un trabajo formidable, importante, porque garantizó la transparencia en el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Yo pienso que eso debe servir de laboratorio para llevarlo, para utilizarlo en otras instituciones públicas. Aquí yo veo que la Dirección de Contrataciones Públicas dice que de acuerdo a la ley solo esas instituciones. Pero yo pienso que esas cosas positivas no hacen daño, al contrario, fortalecen la transparencia. Pero yo creo que es saludable el que algunas instituciones públicas que así lo quieran, que así lo dispongan. Porque así como, por ejemplo, yo contrato a una persona para que dirija un departamento de compra y contratación, yo puedo hacer un acuerdo también con una entidad para que a través de ese departamento haga ese trabajo con tal de fortalecer la transparencia. Entonces, yo pienso que es un hecho que no le hace daño a nadie. El PNUD colabora en las compras y contrataciones de las instituciones, que los funcionarios así lo entiendan. Yo pienso que eso es positivo, porque además ya hay un precedente muy fructífero, muy importante, muy bueno, que fue el caso del Ayuntamiento del Distrito, donde el PNUD hizo esas labores y el Ayuntamiento del Distrito se constituyó en un ejemplo de transparencia. Y esas son de las cosas que se deben reconocer aquí en este país. Y por eso me extraña que Carlos Pimentel, que ha hecho mucha labor en pro de la transparencia, haga esta advertencia. Brito. Mira, hay un asunto, Alexander, muy bien, que veo el tema de que se ha suscitado en la discusión, que todos los días y a medida que va pasando el tiempo, ha creado el avispero de la disputándose quién es la segunda fuerza política en el Congreso. Y hay una intención de querer confundir y despojar o querer intentar despojar a la fuerza del pueblo por lo que significa y lo que está establecido en el esquema constitucional de que la segunda fuerza política escogida en el Congreso lleva esa escogencia, esa representación de un senador que sea opuesto, ¿verdad?, al partido mayoritario, y que va ese senador en representación de la Suprema Corte de Justicia, de la segunda representación en el Congreso. Se ha querido plantear, y estuve viendo ahí el artículo 74, 78 y 77.4 de la Constitución. Y la verdad es que convence con bastante claridad cómo debe ser los articulados de la Carta Magna, en el sentido de no dejar espacio a muchas interpretaciones, que no sean las interpretaciones de los intereses que pudieran estar envueltos, pero al final se impone lo que ella dice, en margen de querer interpretar situaciones. Entonces, a la fuerza del pueblo, en este caso, le corresponde esa representación en la Suprema Corte de Justicia, entendido con en el Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo Nacional de la Magistratura, sí, perdón, bajo el entendido de que es la representación que tiene la segunda representación congresual. Brito, déjalo ahí mismo y vámonos a una pausa, y cuando volvamos tú lo retoma ahí mismo.